Muchísimas gracias. Es un honor para mí poder estar con ustedes este día. Sé que ha sido muy complejo poder hacer la transmisión el día de hoy, pero sin duda alguna es porque tendremos un evento importante. Siempre que hay una gran victoria, siempre hay una gran oposición. Así que bienvenidos todos y muchas gracias por su paciencia. Hoy les voy a hablar de un tema que es realmente preocupante, las amenazas, pero también las oportunidades que como creyentes tenemos frente a lo que se ha dado en llamar o en conocer como la ideología de género. Es un tema fundamental que yo quiero exponer ante ustedes y entonces voy a poner esta presentación para que ustedes puedan acompañarnos en ella y podamos platicar. Se trata de una situación realmente trascendente. Un pensador inglés de principios del siglo XX, Gilbert K. Chesterton, dijo que llegaría el día en que habríamos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Increíble que sobre algo que está claramente demostrado tengamos que defenderlo como una verdad absoluta. Es como si dijéramos que el sol sale por el norte. Es como si dijéramos que el agua no moja. Es como si dijéramos que un hombre es mujer. Ese es el gran desafío que tenemos hoy en pleno siglo XXI, cuando la sabiduría humana se ha acumulado a través de los siglos. Y aunque hoy la ciencia sabe más, cada vez es más ignorante y pretende presentar como verdades falsedades que van en contra de la ciencia y en contra de la razón. De eso vamos a hablar porque esa es la amenaza que enfrentamos hoy día. Vivimos en México un avasallamiento legislativo, pero judicial, pero filosófico, en todos los órdenes de la vida social, en este concepto de ideología de género, pero que mucha gente dice que no existen porque supone que la ideología de género no está documentada. Pero esa es parte de la estrategia de esta ideología, negar lo evidente, confrontar la ciencia, atentar contra la realidad y romper con todo tipo de orden y de lógica. No tienen ideólogos visibles o un estratega único, sino que avanzan en diferentes bloques o colectivos sin una cabeza visible ni una clara identificación de sus fuentes de recursos. Ustedes seguramente han oído hablar de las comunidades LGBTTI. En algunos países es LGBTIQ+, etcétera. Y esta serie de letras que le van añadiendo a los colectivos de la diversidad sexual es sencillamente porque no tienen una identidad clara, visible, etcétera. Es realmente muy complicado poder identificarlos y los argumentos que usan. Por eso es que entonces, cuando hablamos de ideología de género, ellos se quejan y dicen que la ideología de género no existe. Pero claro que existe, no solamente como corriente filosófica, sino sobre todo, y lo vamos a ver ahora, como una corriente política a nivel global. No es un tema de solo nuestro país, amados hermanos. No es nada más un tema que está ocurriendo en América Latina. Este es un fenómeno que obedece a una agenda global. Lo vamos a ver en el transcurso de nuestra charla. Comencemos entonces por identificar cuáles son sus principales demandas. No vamos a poder describirlas todas, pero por lo menos enunciarlas para que ustedes las tengan claramente frente a sus ojos. Tenemos la interrupción legal del embarazo, que en México solo es permitido en un solo estado, que en este caso es la Ciudad de México. La despenalización del aborto como una demanda a nivel nacional
Esta es quizás la parte en donde tienen más opciones o posibilidades de avanzar. Otra demanda es la legalización del aborto. Existe una diferencia jurídica muy importante entre despenalizar y legalizar, lo vamos a ver en un momentito más. Otra de sus aspiraciones es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy nada menos en la ciudad de Puebla, la Comisión de Justicia y de Puntos Constitucionales van a tratar ese tema para permitir que Puebla pueda ser un estado que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ayer en el Senado pretendieron pasar una iniciativa, afortunadamente logramos contenerla, pero estaban buscando que esta iniciativa se pudiera legislar de tal forma, imagínense, que pudiéramos nosotros tener una ley de servicio exterior mexicano que permita que en todas las consulados o embajadas de México en el mundo se puedan convertir en oficinas del registro civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. De ese tamaño, de ese grado, es la ideologización que se está haciendo. También buscan la adopción entre personas, les llaman monoparentales o lesboparentales, es decir, entre personas del mismo sexo que quieren tener la capacidad de adoptar. Otra de sus demandas son los vientres de alquiler o maternidad subrogada, es decir, pagarle a alguien para que puedan usar a una mujer como mercancía y obtener un producto que en este caso es una vida humana, la vida de un bebé. Realmente grave esta situación. La perspectiva de género en la educación, que sin duda alguna es una de nuestras mayores batallas. Hoy día estamos peleándola en 15 estados de la República para establecer una estrategia que se llama PIN parental. También lo vamos a tratar en nuestra charla de hoy. Preservativos y anticonceptivos gratuitos, lo mismo que retrovirales o medicamentos gratuitos para estas comunidades LGBTTI. Lo cierto es que nada es gratuito en esta vida, y menos en el ambiente de gobierno y de políticas públicas. Tienen costos y esos costos los pagamos los ciudadanos, aunque no estemos de acuerdo con esas políticas públicas. La ampliación de la diversidad sexual, porque aunque usted no lo crea, no les es suficiente. Ellos quisieran seguir teniendo más letras que añadir a sus acrónimos, y el problema real es que oficinas conectadas a la ONU reconocen hasta 112 géneros distintos. Imagínense qué es eso, 112 géneros, cuando claramente es posible solo identificar a dos. Solo hay hombre y solo hay mujer. El libre desarrollo de la personalidad, yo quiero que los padres de familia tengan mucho cuidado y pongan mucha atención cuando toquemos ese punto. La ley trans y la ley de infancias trans, que aquí la doctora Claudia Sheinbaum es quien está empujándola en la Ciudad de México, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la está impulsando a nivel nacional, y la visibilización gubernamental. ¿Les parecen pocos estos frentes? Pues quiero decirles que aún hay más frentes abiertos con la ideología de género, pero por razones del tiempo vamos a tocar brevemente estas que son las principales y que son nuestras amenazas. Así que si usted gusta tomar notas, si usted gusta ir haciendo alguna consulta, al final vamos a tener un tiempo para que pueda usted expresar preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, porque frente a todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Frente a esta amenaza, ¿cuáles son las oportunidades para que los creyentes podamos levantarnos y poder decir, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida? Así que comenzamos platicando sobre la interrupción legal del embarazo. En realidad es un eufemismo llamarlo así. Se trata de un aborto, hay que decirlo con toda claridad. No es una interrupción, es la cesación total, absoluta,
definitiva de la vida de una persona. Pero usan un lenguaje amigable y tiene por lo menos dos modalidades que vamos a deslindar hoy, que son la despenalización o bien la legalización. El aborto es una causa terrible que promueve, dicen ellos, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo sin tomar en cuenta que un embarazo ya no es solo el cuerpo de la madre, sino que en realidad se trata de dos vidas distintas. En ese sentido, entonces, la despenalización implica que aunque siga siendo considerado un delito, el aborto no reciba un castigo punible, sino trabajo comunitario. Y en algunas legislaciones lo que quieren es establecer que ni siquiera reciba un tipo de sentencia como trabajo comunitario, sino que reciba apoyo y asesoría psicológica. En este caso, el argumento es no criminalizar a la mujer, porque se supone que ya es una víctima, aun cuando su embarazo no sea causa de una violación o abuso. Es decir, el solo hecho de embarazarse, la ideología de género lo quiere presentar como una violencia contra la mujer. Es decir, la mujer es libre de tener todo el sexo que quiera, dentro o fuera del matrimonio, puede hacerlo con una o con más personas, pero si se embaraza, entonces ya están ejerciendo violencia contra ella. No es el ejercicio de la sexualidad. Lo que están aquí tratando de mostrar como una violencia contra la mujer es que la mujer se embarace. Eso entonces rompe con cualquier tipo de equilibrio que tenga que ver con ética, con moral, con respeto, etcétera. La mujer no puede ser usada como solamente un objeto de placer o ella misma autodefinirse solamente para el disfrute de la sexualidad, porque todo acto tiene una consecuencia y toda acción tiene una responsabilidad, todo La diferencia entre no penalizar el aborto y legalizarlo es que haciéndolo legal, entonces ya es considerado un derecho, en este caso un derecho de la mujer. Y aquí yo quiero que ustedes conmigo podamos pensar, ¿un embarazo debe ser solo derecho de una mujer? O sea, ¿no debería ser también un derecho del hombre? Y en ese mismo sentido, ¿no debiera de ser también una obligación? ¿Por qué cuando hablamos de aborto solamente se busca verlo desde una perspectiva femenina? ¿Por qué los hombres no son obligados, responsabilizados a el tema del aborto? Porque un embarazo no se da solo por la participación de la mujer, tiene que haber la participación de un varón. Es una responsabilidad mutua. Se trata de una relación entre un hombre y una mujer. ¿Cómo es posible que solamente se le quiera dar perspectiva de género femenino al aborto cuando, por supuesto, hay una participación masculina? Pero llegar a la legalización implica lograr el derecho de la mujer para que pueda hacerlo cuando quiera, porque es una decisión unipersonal y sin consecuencias jurídicas. Obviamente, aquí no solamente no están incluyendo el tema de la responsabilidad masculina, están soslayando absolutamente el derecho que tiene un bebé, porque para las personas que sustentan toda esta ideología de género, un bebé no es una persona. Es considerado, dijeron el otro día, y a mí me pareció ofensivo, un saco de células. Eso sí, hasta las 12 semanas, porque ellos dicen que hasta las 12 semanas un bebé no es persona. Y ahí viene entonces la disputa, ¿por qué hasta la 12ª semana? ¿Por qué no antes? Bueno, según algunos estudios que han hecho este grupo de personas, un bebé desarrolla las conexiones nerviosas hasta las 12 semanas,
por lo que antes de ese tiempo no tiene sensibilidad, no tiene actividad cerebral, las células se están multiplicando y lucirían como un saco de células, un montón de células. Sin embargo, ya se está desarrollando los principales sistemas y estructuras y aún rasgos externos, por lo que es falso decir que aquí no hay vida. Es falso decir que solo son un saco de células, un montón de células. Por supuesto, es absolutamente rebatible, sobre todo porque la legislación internacional reconoce el derecho a la vida desde la concepción. No hasta las 12 semanas, desde el momento de la concepción. Es ese momento de la concepción en que el cigoto contiene toda la información genética, lo que conocemos como ADN, para desarrollarse como un individuo. Desde el momento de la concepción y en el transcurso de esas 12 semanas, ya tiene identidad, ya tiene la definición si será hombre o será mujer, ya tiene la definición si tendrá ojos claros, la estatura, su complexión, si será propenso a enfermedades, etcétera, etcétera. Toda la información genética ya está allí. Entonces no pueden definir que no tiene ningún tipo de derechos, ¿no? Ese es un atentado contra la persona y contra este derecho fundamental que es el derecho a la vida. El derecho humano a la vida es un derecho natural, originario, primario, absoluto y universal. Es un bien jurídico fundamental de la persona, ya que es a través de este derecho que se concretizan todos los demás, sin el cual ningún otro derecho tendría realidad, porque desaparece el sujeto del derecho. Así que entonces, imagínense, por ejemplo, hay legislaciones en Europa, incluso aquí en México, en que una persona no nacida puede ser objeto de herencia, pero si no se le da el derecho a la vida, pues tampoco tiene el derecho a la herencia. Si no se le da el derecho a la vida, pues tampoco tendrá el derecho a nacer. Es un atentado contra la persona, pero contra los tratados internacionales, porque este es un bien protegido por constituciones, leyes y tratados internacionales. Es el reconocimiento innegable que el Estado hace a la existencia del ser humano. Toda violación a este derecho tiene por definición carácter irreversible, pues implica la desaparición del titular del derecho. Esta presentación que estoy haciendo con ustedes, queridos amigos y hermanos, es una presentación que hacemos también en ámbitos no cristianos, por eso es que no está respaldada por citas bíblicas, pero por supuesto que tendríamos un respaldo bíblico para poder sustentar cada una de las aseveraciones que vamos haciendo aquí. Déjenmelo, permítanme ustedes mostrárselo desde este punto de vista totalmente laico, llamémosle así, para que ustedes puedan notar que la argumentación que nosotros podemos ofrecer a legisladores, a académicos, por supuesto a los grupos de la diversidad sexual, a feministas, etcétera, tiene fundamentos no solo éticos, morales, espirituales o bíblicos, tiene fundamentos jurídicos, no solo para nuestro país, sino una legislación internacional. El derecho a la vida humana se aplica en los tratados internacionales a la persona nacida o por nacer, pues la vida comienza desde la concepción, como lo estipula la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que conocemos como Pacto de San José, y que México suscribió desde 1981. En este acuerdo se establece en el artículo 4, en el primer párrafo, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Y un último dato, ese no lo tengo aquí en la presentación porque apenas ocurrió la semana pasada, el jueves, se firmó en una oficina de la ONU en Ginebra un tratado internacional extraordinario. Es una convención que se llama Consenso de Ginebra. Y en ese documento, mis queridos amigos y hermanos, se establece que el aborto no es un derecho humano,
no existe ninguna legislación, ningún tratado internacional que presente el aborto como un derecho humano. Lamentablemente, entre los 31 países que firmaron esta declaración, México no lo negó, no lo suscribió, no lo firmó. México no es firmante de este tratado y ahora nosotros estaremos haciendo una campaña nacional para pedirle al Estado mexicano que firme el Consenso de Ginebra, que reconozca que el aborto no es un derecho, al contrario, lo que debe de protegerse es el derecho a la vida. Pasemos a otro tema, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Argentina le acuñaron el término matrimonio igualitario. Yo me niego a suscribir esa idea y yo les pido que no secuden esa concepción. Está mal decir que se trata de un matrimonio y está peor decir que es igualitario. No es un matrimonio y no iguala derechos, porque el matrimonio es una figura que dicen quieren igualar los derechos homosexuales con los de las parejas heterosexuales. Sin embargo, el promedio de relaciones de pareja entre personas del mismo sexo tiene un periodo de vida muy corto, aproximadamente tardan 1 año y medio, y no tiene que ver con el factor de la presión social o la conducta propia de la pareja. Lo que ocurre es que las parejas gay típicamente muestran un alto grado de promiscuidad. Tienen un promedio de hasta 8 parejas sexuales por año. Y entonces eso hace que pues no puedan mantener una relación estable y mucho menos una relación de compromiso, como significaría para poder adoptar, porque esta es otra de sus aspiraciones, la adopción. En México no existe ningún impedimento a la adopción de menores por personas del mismo sexo. Incluso ha habido casos en los que, perdón, la regresé, ha habido casos en que las personas del mismo sexo que llegan a adoptar pasan niños adoptados. Es mucho más común la filiación tutelar que se da en los casos de los matrimonios o uniones entre personas del mismo sexo, e incluso ya hay jurisprudencia en ese sentido. El 19 de diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo en el que tácitamente autoriza la adopción entre personas del mismo sexo. Según esta resolución, cuando 2 mujeres o 2 hombres deciden casarse y algunos de ellos ya tienen hijos nacidos de una relación heterosexual, pueden solicitarle a un juez el reconocimiento legal de la pareja sobre el menor y de esa manera, fíjense, dice la sentencia así: establecer la filiación de los hijos con absoluta prescindencia del género o la orientación sexual de la pareja. Es decir, no importa si es hombre, si es mujer, que se autopercibe de una manera distinta. Aquí lo que establece la Corte es que la orientación sexual o la preferencia sexual no tiene nada que ver. Si 2 personas, 2 mujeres en este caso, quieren vivir juntas y una de ellas tiene un hijo, el padre pierde la patria potestad cuando esta mujer se casa con otra mujer. Eso es lo que realmente está ocurriendo con esta sentencia. Y dice la Suprema Corte de Justicia, por ser ello lo más acorde al interés superior del menor. Es verdaderamente trágico, porque esta es una resolución judicial inatacable. No hay una corte superior a la Suprema Corte. No existe otro ente a donde podamos acudir. Esta es una sentencia definitiva y lamentablemente dolorosa. Pero eso también nos muestra el grado de ideologización de los miembros de la actual Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. Estamos frente a una gravísima amenaza, no solamente contra los valores, los principios, estamos
viviendo, enfrentando una terrible amenaza en contra de los niños y el futuro de nuestro país. Hablemos de los vientres subrogados, es decir, los vientres que se alquilan. Esta es una demanda feminista que enarboló Shulamit Firestone desde 1970. Ella sostenía entonces que para garantizar la eliminación de las clases sexuales es necesario que la clase oprimida, en este caso las mujeres, se rebelen y tomen control de la función reproductiva. Paradójicamente, esta práctica cosifica a la mujer, es decir, la vuelve un objeto, la vuelve una cosa y convierte al bebé en mercancía. En México no hay legislación, por lo que se considera un delito. Sin embargo, hay antecedentes de su práctica, sobre todo en Tabasco. Ahí pasó un episodio muy interesante, se los comento antes de pasar al siguiente tema. En Tabasco ocurre que vinieron unas personas de Dinamarca y contrataron a una mujer chontal para inseminizarla y entonces que pudiera procrear un bebé. Obviamente ellos traían el semen de uno de ellos y lo querían reproducir y lo hicieron. Vinieron, contrataron a la mujer, la sostuvieron económicamente por los meses mientras ella estaba gestando al bebé, y cuando el bebé nace, pues imagínense, ¿no? Nace güerito, con los ojos azules, blanquito, bonito, rubio, su cabello. ¿Y qué creen que hizo la mujer chontal? Pues ya no se los quiso dar. Dijo, no, este niño es mío. Y entonces comenzó una demanda judicial que se elevó, estuvieron ahí muchos problemas, pero como no existe legislación, pues obviamente se le consideró un delito. A los europeos casi los detienen, finalmente los dejaron libres, se tuvieron que regresar a su país sin el bebé, y la señora se quedó con su hijo porque finalmente ella lo había gestado en su cuerpo. Es realmente complicado este tipo de cosas con las que no podemos estar de acuerdo de ninguna manera. Otro de los temas gravísimos y que estamos enfrentando una batalla legislativa muy fuerte es la perspectiva de género en la educación. Los promotores de la ideología de género dicen que esta medida es para evitar la discriminación a niños con preferencias sexuales diversas en la escuela misma, pero también para educar a los niños a comprender que existe la diversidad sexual, que esta es normal y que no aceptarla es una conducta de odio. Nosotros elaboramos este video que les queremos mostrar. Un verdadero terremoto político, mediático y social ha resultado ser el controversial PIN parental, una nueva expresión que ha levantado polémica y que grupos de la sociedad civil, particularmente asociaciones de padres de familia, están demandando su implementación y uso, ya que el gobierno federal lo rechaza vehementemente, señalándolo como inconstitucional y dañino para los niños, niñas y adolescentes. En este caso, la oposición gubernamental es encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recargándose en una serie de instituciones dependientes de la Secretaría a su cargo, pues ningún otro funcionario del régimen se ha manifestado al respecto. Ni siquiera el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que incluso cuando fue consultado al respecto, dijo desconocer sobre el tema. ¿Qué es el PIN parental? ¿Qué pretende? ¿Por qué provoca un rechazo tan visceral de parte del Estado? ¿Por qué resulta fundamental para la democracia y especialmente para la educación? Veámoslo. El PIN parental es una expresión ligada a la cibernética. PIN son las siglas en inglés para referirse al número de identificación personal, que normalmente es una contraseña que usamos en nuestras tarjetas de crédito o en los dispositivos electrónicos. Desde hace algunos años se empezó a usar la expresión PIN parental para aludir a la contraseña que los padres tienen en los televisores, computadoras y otros dispositivos para bloquear el acceso de sus hijos
a determinados canales de televisión con contenidos sexuales, de violencia o cualquier otro que consideren inadecuado para sus hijos. En 2019, en España, la alianza entre los partidos Vox y Ciudadanos adoptaron la expresión para referirse a la autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en determinadas actividades complementarias en los centros escolares. El artífice fue el vicesecretario nacional de Formación y responsable del área de educación del Consejo Político de Vox, don Antonio de Miguel Antón, que tiene más de 25 años de experiencia en la docencia. El planteamiento de Vox es que el PIN parental se convierta en una política educativa que permita a los padres decidir si sus hijos acceden a ciertos contenidos que se consideren intrusivos para la conciencia o la intimidad de los menores, en particular los relacionados con cuestiones sobre identidad de género, feminismo o la diversidad sexual, ya que estos contenidos no forman parte del currículo, sino más bien se imparten como conferencias, prácticas, pláticas o talleres. Esta iniciativa fue aprobada y puesta en vigor en la región de Murcia, implantada por el gobierno del Partido Popular en septiembre de 2019. El gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, de extrema izquierda, interpuso en enero de 2020 un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Dicho recurso, después de revisarse, después de deliberarse, fue archivado, manteniéndose vigente el PIN parental. Este concepto, el PIN parental, fue traído a México por el diputado regiomontano Juan Carlos Leal Segovia, del Partido Encuentro Social, y presentado en el Congreso de Nuevo León en enero de 2020. Sin embargo, es en Aguascalientes que el PIN parental fue aprobado por unanimidad en el mes de mayo, y casi inmediatamente ocurrieron dos fenómenos que han provocado la polémica nacional. El primero fue que la ley se impugnó. La Comisión de Derechos Humanos del Estado, apoyada por la Secretaría de Gobernación, impugnó esta ley aprobada, insisto, por unanimidad en el Congreso de Aguascalientes. Y en paralelo, de manera sorprendente, parental se ha venido presentando en distintos congresos estatales. Además de Nuevo León y Aguascalientes, el PIN parental se ha presentado ya en los congresos de Chihuahua, Querétaro, la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Puebla y Chiapas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, envió el 12 de junio un primer documento que llamó Ficha Informativa PIN Parental, que incluía el logo de CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la institución dependiente de Gobernación que le daría facultades jurídicas a Gobernación para interferir en los congresos. En este documento se señala que Aguascalientes ha aprobado el PIN parental con fecha del 28 de mayo de 2020 y enseguida menciona por nombre y apellido a las diputadas Elsa Méndez de Querétaro, Marisela Sáenz de Chihuahua y al diputado Juan Carlos Leal de Nuevo León como proponentes del PIN parental en sus estados. Y enseguida hace un listado de los derechos que supuestamente estarían siendo vulnerados, así como las obligaciones del Estado mexicano que se estarían incumpliendo, para concluir señalando que las propuestas de reforma son ilegales, inconstitucionales y violatorias de derechos humanos. La sociedad civil nos manifestamos el 21 de junio, que en México celebramos el Día del Padre, en una conferencia de prensa que provocó una aún más fuerte reacción de la secretaria de Gobernación, que inmediatamente publicó un segundo documento, ahora de 10 páginas, con los logos de la propia Secretaría de Gobernación, pero además de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, que por cierto, ninguno de sus titulares ha dicho una sola palabra al respecto. El documento también incluía los logos y las firmas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
Mujeres, CONAPO, CONAPRED y otra vez de la CIPIN. Todas estas instituciones son dependientes de Gobernación. Es decir, se trata de una estrategia de la secretaria para alinear todos los instrumentos con que cuenta de parte del Estado para tratar de frenar a la sociedad civil en este proyecto de establecer en México el PIN parental. En los dos documentos que hemos mencionado, y pese a toda la argumentación ahí mostrada, queda en evidencia, primero, que en México existen tres poderes que le dan equilibrio y contrapeso democrático al país: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero esta acción lo que demuestra es una grosera intromisión de un poder a otro. En este caso, el poder ejecutivo, que es la Secretaría de Gobernación, tratando de influenciar al legislativo, que son los congresos que se han mencionado, para decirles qué deben legislar y cómo. En segundo lugar, vulnera la autonomía de los estados, que son libres y soberanos como lo dispone nuestra Constitución, y por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dejado jurisprudencia sobre la independencia de los legisladores estatales. Tercero, los documentos mencionados son veladas amenazas en contra de diputados citados por nombre, lo que constituye un acto de amedrentamiento y que deja en claro el activismo, incluso intimidatorio, que está orquestándose desde las más altas esferas del poder. Cuarto, los diputados han sido electos por la ciudadanía y desempeñan un papel fundamental en atender los reclamos ciudadanos. La secretaria de Gobernación es nombrada por el presidente, que además, como ya hemos dicho, ha declarado públicamente que no conoce de estas acciones de la secretaria. Quinto, es evidente y sumamente grave que se trata de un proceso para ideologizar al Poder Ejecutivo y que éste a la vez intenta hacerlo en políticas públicas del país, incluso aquellas donde no tiene jurisdicción. Sexto, atenta contra el derecho inalienable y preferente de los padres a escoger la educación que reciban sus hijos y que se encuentra debidamente sustentado en el derecho internacional al que México está obligado a nivel constitucional por los tratados firmados y reconocidos por nuestro país. Y séptimo, a pesar de todas las presiones mediáticas, a partir del primer comunicado que fue el 12 de junio, en que había solo 4 estados involucrados, para la última semana de julio, mes y medio después, son ya 10 los estados donde se ha presentado el PIN parental y estamos seguros que se seguirán sumando. El PIN parental es un derecho inalienable y preferente de los padres de acuerdo al derecho internacional. Y debemos insistir en que no es una concesión que nos hace el Estado, es un derecho que es previo a la creación del Estado mismo o de cualquier ley. No hay manera de que el Estado se asuma como una autoridad superior a la de los progenitores, y menos aún para ideologizar a nuestros hijos. Esas pretensiones son propias de estados totalitarios o fascistas. No permitiremos una dictadura ideológica en México. No dejaremos que nos arranquen a nuestros hijos de nuestros propios brazos. No dejaremos el futuro de la nación a quien no respete. Se cortó. ¿Estamos bien? No científicas sobre la erotización, la identidad, la diversidad sexual
entre muchos otros complejos temas no acordes a su nivel de maduración o comprensión. Y si me permiten aquí también hacer una pequeña crítica, mis hermanos, la falta de información que reciben los niños en nuestras propias iglesias todavía los deja más vulnerables. Les seguimos enseñando a los niños acerca de conocimientos bíblicos como la historia del diluvio o de Jonás con la ballena, etcétera, y no es que sea malo. El problema es que mientras ellos son atacados, bombardeados, no solo en redes sociales, la televisión, sino ahora desde la escuela, nos hace falta ser más cuidadosos, más profundos en la enseñanza que tenga que ver con su identidad como hombres o como mujeres, como niños o como niñas, para que cuando enfrenten esta terrible batalla puedan ellas y ellos poder dar razón no solamente de su naturaleza, sino también de su fe. Otro de los grandes problemas que tenemos son la distribución de preservativos y anticonceptivos como parte de la política para abatir el embarazo adolescente. Entonces se ha estimulado el uso de preservativos en escuelas públicas, donde desde a los niños desde los 8 años de edad se les distribuyen, lo que en vez de reducir los embarazos no deseados, los ha incrementado de una manera exponencial. Por supuesto, no son gratuitos, tienen un costo que es cubierto por el Estado con los impuestos de todos los mexicanos, estemos o no estemos de acuerdo. Lo mismo pasa con los retrovirales o medicamentos. En este caso, la proliferación de prácticas sexuales promiscuas o las prácticas homosexuales ha provocado un problema de salud mundial con el VIH-Sida, que desató una pandemia mundial. Las enfermedades de transmisión sexual requieren de un tratamiento de por vida, por lo que la demanda de retrovirales y medicamentos se presenta como una exigencia de salud pública. Por supuesto que los medicamentos o tratamientos de ninguna manera son gratuitos, los paga el Estado con los impuestos de todos. Y ese es el punto de inflexión. ¿Por qué la comunidad LGBT debería ser considerada como un sector poblacional de atención prioritaria entre los grupos de alta vulnerabilidad, como son los discapacitados, los niños con cáncer o las personas con enfermedades crónicas? Particularmente cuando generalmente el VIH-Sida es contagiado por transmisión sexual en relaciones sin protección. Y es que esto es una demanda que se ha producido de una manera lamentable al tener la ideología de género y los grupos de la diversidad sexual un apoyo tácito de las autoridades. Por ejemplo, en el concepto de la ampliación de la diversidad sexual. Bajo el concepto de la autopercepción, la identidad líquida, la diversidad sexual explotó al grado de que en la ONU se habla hasta de 110 géneros distintos. La dificultad de su reconocimiento legal es bastante grave porque todos estos géneros verdaderamente son contradictorios a toda lógica. Y aquí entramos en el terreno que más me preocupa y con lo que vamos a concluir esta charla. Lo que han dado en llamar el libre desarrollo de la personalidad. Fíjense ustedes muy bien, mis queridos hermanos. El libre desarrollo de la personalidad es ahora una de las herramientas más usadas en el planteamiento de políticas públicas para niños, niñas, niños y adolescentes, y que evita incluso la intervención de los padres sobre decisiones de sus hijos. Es decir, un niño ahora puede apelar al libre desarrollo de la personalidad para probar drogas y los padres de familia no podrían oponerse. El libre desarrollo de la personalidad puede ser el pretexto para que una niña pueda tener relaciones sexuales sin el consentimiento, ni siquiera el conocimiento de sus padres, y ellos no podrían intervenir. El libre desarrollo de la personalidad podría también llevar a niños o adolescentes a tener el deseo de cambiar su identidad sexual, y podrían hacerlo si se aprobaran estas leyes sin el conocimiento, sin el consentimiento de los padres. Lo que se busca con esta medida es erotizar a los menores.
Esta es una propuesta verdaderamente venenosa, la democratización de la familia, que produce una ley como la ley de la transexualidad. Es una propuesta que incluye no solo el reemplazo de la identidad de manera jurídica, como puede ser un acta de nacimiento, el pasaporte, el INE, la identificación, la cédula de identidad, etcétera, sino que escala la hormonización, es decir, la transferencia de hormonas. Les llaman hormonización cruzada. Si es hombre, pues recibe hormonas femeninas, y si es mujer, viceversa. Pero además, cirugías correctivas para poder cambiar de sexo, incluso poder tener prótesis. Es realmente demencial tratar estos temas que lamentablemente están en iniciativas de ley, que pueden volverse, que pueden convertirse en leyes. Y no estamos hablando de que puedan convertirse en leyes dentro de unos cuantos años. Son iniciativas que pueden convertirse en unas cuantas semanas, se pueden convertir en ley, en unos cuantos meses. Estamos frente a una amenaza brutal. La más grave es esto, la ley de infancias trans. Imagínese usted que esta iniciativa promueve el reemplazo de la identidad jurídica en niños y se promueve sin límites de edad, pues aducen que los niños pueden tener conciencia de su sexualidad desde los 18 meses de edad, lo cual es un verdadero absurdo, atenta contra la lógica, atenta contra la razón, por supuesto, atenta contra la ciencia. Esto es verdaderamente falso. Los más moderados piden que sea hasta los 12 años, otros dicen que desde los 7. Bueno, algunos que no haya temporalidad, que en cualquier momento un niño pueda solicitarlo. ¿Ustedes creen que un niño va a pedir un cambio de su identidad? En realidad no son los niños, son los padres de familia que tienen este tipo de obsesiones sexuales que lamentablemente le inducen en sus hijos. Pero todo eso es porque están buscando esta ideologización. La promoción gubernamental, que cada día es más notoria al fomentar, incluso participar, funcionarios públicos en el desfile del orgullo gay, desde su investidura hasta el increíble espectáculo de ver izada la bandera LGBT junto al de una nación. Resulta inaudito que se les dé ese reconocimiento a una bandera que no tiene la dignidad de una nación soberana y que por supuesto no representa a todos los ciudadanos, ni tampoco a sus valores. Seguramente veremos estas y otras iniciativas o variantes de ellas en diferentes espacios públicos y necesitamos conocerlas bien, estudiarlas para refutarlas mediáticamente, pero también jurídicamente. Es en estas batallas donde necesitamos aprender a usar herramientas que nos posibiliten capacitarnos para esta batalla y salir victoriosos en el nombre del Señor. Yo quiero decirles, amados hermanos, estoy muy conmovido de lo que está ocurriendo, no solo en México, en diferentes partes de América Latina y el mundo, y por eso es que cuando el hermano Hilario me invitó, yo acepté con mucho gusto para poder platicar con ustedes estas grandes inquietudes que tengo hoy y que les quiero plantear. Yo quisiera que termináramos este primer momento, por si alguno tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, y un poquito más tarde que me permitan ponerles aquí algunos números de contacto para que ustedes puedan involucrarse en estas batallas que estamos dando. Ahorita mismo hay 3 frentes abiertos. Mientras yo estoy hablando con ustedes, en Puebla están discutiendo una ley que permitiría, imagínense ustedes, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En este momento en Querétaro, mientras estamos hablando, se está votando una ley para que el gobierno de Querétaro sea familiarmente responsable de la gente que trabaja en el Estado, como trabajadores al Estado. En este momento en que usted y yo estamos platicando, también en el Senado de la República se está deliberando una iniciativa de ley sobre el servicio exterior para que se permitan los matrimonios
de personas del mismo sexo en cualquier consulado o embajada del país. En este momento en el que usted y yo estamos platicando, hay 20 estados que quieren establecer la despenalización del aborto. Estamos frente a una amenaza. Y dice un texto en la Escritura: si los cimientos son conmovidos, ¿qué ha de hacer el justo? Hay que orar, por supuesto, sin lugar a dudas, pero también hay que accionarlos. Así que quiero agradecerles mucho su atención, y si alguno de ustedes quisiera externar alguna duda, comentario o pregunta, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por permitirme este espacio y poder convivir con ustedes. Gracias, hermano Adón Lara. Adelante, Pastor David. Pues, como lo ha expresado nuestro hermano, efectivamente estamos ante una gran amenaza, pero gracias a Dios también ante una gran oportunidad de reforzar nuestra convicción bíblica, pero también es cierto, y agradecemos al Señor por personas como nuestro hermano Lara, que está al frente de esta batalla, y queremos dejar tiempo. Sin embargo, no encuentro preguntas abiertas ahí en el chat todavía. Agradecemos a las más de 400 personas que se han conectado a pesar de nuestras dificultades que tuvimos para conectarnos. Pero nuestro hermano Hilario tiene algunos comentarios. Gracias, Pastor David. Ahorita regresamos el tiempo. Habemos 400 personas conectadas y quiero que hagamos una dinámica de oración breve. Yo quiero invitarte a que ahí donde te encuentras, desde donde estás, en tu carro, frente a tu computadora, tu celular, con tus hijos, con tu esposo, quizá en la oficina, hagamos una oración. Y si tú estás en Facebook, solamente pon orando, que el Espíritu Santo traiga a tu mente por lo que debemos de orar. Yo voy a tener una oración breve y después el pastor Jorge Medrano tendrá otra. Y después mi hermano David continuará con mi hermano Aarón para la parte final. Oramos en el nombre del Señor. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora, sacudidos, Señor, que hemos tenido los bautistas y mucho pueblo cristiano al no atender estas cosas. Sin embargo, Señor, estás provocando un despertar en muchos de nosotros. Perdónanos. Somos más de 400 personas buscando tu rostro en este momento de todas partes del país. Ten misericordia de nuestro gobierno, de nuestros políticos, de la gente. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos como iglesias cristianas sometidas a tu palabra. No hay más que hacer por ahora más que orar. Y en algún momento danos una segunda etapa para actuar. Indícanos, Señor, hacia dónde habremos de ir para defender la palabra, los principios bíblicos que tú nos dejas a todos. En el nombre de Jesús. Amén. En ese precioso nombre, Señor, seguimos orando, porque gracias a las circunstancias que estamos viviendo, tú has puesto este tiempo para traer a nuestra vida, a nuestra mente y corazón una enseñanza muy significativa que sacude, Señor, nuestro ser desde nuestro interior. Gracias porque, sin lugar a duda, que la palabra tuya se cumple cuando dice que el pueblo, por falta de conocimiento, Señor, no hace las cosas que debe de hacer. Pero ahora, una vez más, tu siervo nos ha recordado lo que tenemos que hacer.
Gracias, gracias te damos infinitamente, Dios, porque tú estás en medio de todos los tiempos y en ti está el control de todas las cosas. Gracias porque ahora tu iglesia se une a un clamor, Señor, mucho más ferviente, más entregado, más apasionado por nuestros gobiernos, Señor. Que ellos tomen las mejores decisiones. Que nosotros no dejemos de interceder por ellos delante de ti. Ayuda, Señor, a nuestros legisladores. Oriéntales con tu palabra. Sé misericordioso, Señor. Que tu presencia esté con todos, por todos y en todos. Gracias te damos por esta enseñanza, por este recordatorio. Gracias por tu iglesia, por los amigos, las familias, los consiervos que han estado siguiendo este tiempo, estas transmisiones en este sexto desafío, Señor, de ideología de género. A ti queremos darte siempre la honra y la gloria y queremos ser como pueblo tuyo un instrumento en tus manos. Síguenos diciendo, síguenos enseñando, Maestro Espíritu Santo, lo que quieres que hagamos. Somos instrumento en tus manos y tú seguirás hablando a nuestros corazones y nos seguirás recordando todas estas verdades. Bendigo desde este lugar a todos los consiervos, a todas las iglesias que han estado siguiendo esta transmisión y que tu Espíritu Santo nos siga moviendo a hacer tu voluntad. Porque hago esta oración enseñando en su nombre, que sobre todo en Cristo Jesús. Amén. Queremos agradecer al hermano Aarón Lara Sánchez por esta intervención tan valiosa y vamos a dejarle el tiempo para sus últimas impresiones. Hermano Aarón. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Miren, me preguntan mucho, ¿por qué los gobiernos, particularmente el de México, tiene tanto interés en promover esta agenda? Bueno, es que se trata de una agenda global. Esto que estamos enfrentando no es privativo de México, esto está ocurriendo en el mundo entero. Es un movimiento mundial, la agenda globalista. Ojalá que en alguna otra oportunidad pueda platicarles de ese tema. Y eso es una de las razones por la cual Iniciativa Ciudadana, a través de un instrumento que llamamos Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, hemos incursionado en la OEA y ahora en la ONU, porque todas esas iniciativas o propuestas de ley vienen como en cascada, nacen en la ONU, pasan a la OEA y de ahí a las naciones como resolutivos, o bien a través de la Corte Interamericana, de la Comisión o Sistema Interamericanos de Derechos Humanos, etcétera. No lo habíamos vivido en México, es muy reciente esto apenas, desde este nuevo régimen que viene muy respaldado por ideas de la izquierda y que se han posicionado y ahora están tratando de ideologizar al Estado. Entendemos bien que no es una propuesta de campaña del presidente, que ni siquiera a veces el presidente López Obrador, porque él se ha manifestado con criterios distintos, sin embargo, tolera, permite que las personas que están a su alrededor, entre ellas la señora Sánchez Cordero y otros actores, puedan tener una participación de ideologización. Eso es lo que hay que evitar, que se ideologice el régimen, y para eso tenemos algunos instrumentos. Quiero entonces usar estos 5 minutos que me quedan para comentar a ustedes acerca de 3 o 4 acciones que como iglesia podemos hacer. Lo primero es información. Ustedes necesitan estar informados de lo que está ocurriendo. Así que yo voy a poner esta presentación en las manos del pastor Hilario y de la directiva de esta organización, para que en el momento en que ellos lo consideren o crean que es posible, puedan hacérsela llegar a quien la solicite. Pero quiero invitarles, si usted quiere informarse, si usted quiere estar enterado,
si usted quiere saber más, nosotros le ofrecemos que pueda recibir información diaria vía WhatsApp sin ningún costo, solo para que usted pueda saber qué está ocurriendo. Si no estamos informados, mis queridos hermanos, bueno, simple y sencillamente nos van a rebasar siempre, ¿eh? Nos van a rebasar siempre. Necesitamos tener información. Segunda cosa que yo quiero invitarlos es, por supuesto, a que hagamos un ejercicio de oración. Nosotros cada tercer viernes de mes nos reunimos a orar. Tenemos alrededor de 900 centros de oración. Ahorita por la pandemia, pues no es posible hacer esas reuniones, pero las hacemos vía Facebook. Entonces nos reunimos a orar. Esta última reunión que tuvimos, donde participaron varios líderes denominacionales, tuvimos cerca de 40,000 personas que se unieron a la oración. Cada tercer viernes de mes, este mes de noviembre caerá el viernes 20, nos reunimos a orar de 7 a 9 de la noche. Los invitamos para que ustedes puedan participar. Y ahí en los motivos de oración en los que incluimos, oramos no solamente por quienes promueven estas cosas, sino por quienes están luchando para evitarlas, porque también quiero decirles, sí hay cristianos, diputados cristianos, sí hay legisladores cristianos, sí hay operadores cristianos en esta batalla. Claro que necesitamos muchos más, tampoco es tema ahorita de esta reunión, ojalá que haya una posibilidad, pero yo quisiera hablarles de la importancia de la participación de los creyentes en política, que luego está muy satanizado ese tema, pero en cualquier oportunidad habremos de abundar sobre el tema. Una tercera cosa que me parece que es muy importante y que la Iglesia debe hacer. Hemos levantado dentro de Iniciativa Ciudadana un movimiento nacional de padres de familia y tenemos ya alianzas de padres de familia por lo menos en 18 estados de la República. Entonces, afíliense, participen. Es muy importante que vayamos como asociaciones civiles y como asociaciones de padres de familia. Eso tiene un peso muy importante en la confección de políticas públicas, así que por favor apóyennos en eso, afíliense, participen, deben de tener información, pero deben de irse a la acción. Yo digo a la oración. Mientras oramos, participamos socialmente y hacemos un efecto formidable si además de orar también nos involucramos con algunas tareas. Y por último, cosas para terminar hoy. Adopte un diputado. Vaya usted debe saber quién es su diputado, y si no, pregúntenos, nosotros le decimos quién es su diputado y ore por él. Y si puede, vaya a visitarlo, le ayudamos a conseguir una cita. Ahorita es complicado por la pandemia, pero hemos logrado contactos personales con los diputados, para que usted vaya, para que usted le platique, para que ore por él, evangelícelo, adopte un diputado, llévelo a Cristo, para que estas personas que hoy día están en contra de la verdad y de las verdades eternas puedan ser llevados a vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo pueden ustedes conectarse? Llame a este número. Si usted me manda un mensaje de WhatsApp, nosotros lo afiliamos y lo metemos en alguno de nuestros grupos. Si usted necesita un contacto con algún diputado, pero para orar por él, para evangelizarlo, no para que vaya a pedirle un terreno o le vaya a pedir apoyo, o sea, ahí se acaba todo. Si usted en vez de ir a evangelizar va a ir a pedir, no, así no es. Nosotros necesitamos que usted pueda adoptar un diputado no para pedirle, sino para darle. Esta es una oportunidad para acercarse y hacer un efecto transformador en la vida de un legislador. Así que lo que nosotros le estamos invitando es para que nos mande un correo electrónico y mejor un WhatsApp, y así de alguna manera lo involucramos en alguno de nuestros grupos y va usted a estar recibiendo información cuando haya necesidad de poder activarse mandando mensajes en Twitter, en Facebook o en
WhatsApp puede usted ayudarnos a hacerlo, si hay alguna movilización particular de oración, si hay alguna necesidad extraordinaria, si necesita más información, etcétera, de todas las cosas que vamos haciendo con la ayuda del Señor. Así que este es mi número, por favor, mándenme un mensaje, a lo mejor me tardo un poquito en contestarle, pero le prometo que le respondo y lo incluimos para que pueda usted ser parte de la solución, porque nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Yo le voy a dejar esta presentación que hicimos hoy al pastor Hilario, si usted la quiere, para que pueda compartirla en la iglesia o con algunos amigos. Encantado. Tenemos en Facebook tenemos 8 documentales que son videos de 15 minutos. El más largo es El Derecho a la Vida, dura 18 minutos, que usted los puede compartir por las redes sociales o en la iglesia y va a traer mucha bendición. Les agradezco mucho la invitación, hermanos amados, estoy para servirles, no dejen de orar por nosotros, tenemos una gran batalla, pero el Señor es nuestro capitán y Él nos da la victoria. Que Dios los bendiga, yo soy Aarón Lara, quedo a sus órdenes.